It's always a privilege for me to spend time in our Father's presence together with those that He is drawing to Himself. Siempre para mí es un placer pasar este tiempo en la presencia de Dios, juntos con otros que están acercando al corazón de Dios. What a wonderful Father we have. Qué Padre maravilloso que tenemos. And you know, there are very many views of life. Many people have many opinions. Y sabes que hay muchas maneras para ver el mundo, hay muchas opiniones, But as we draw near to Him, He helps us to have His view of us, of others, pero mientras acercamos a Él nos ayuda a tener esta perspectiva suyo de nosotros mismos, de otros, and we have been having a journey together. y hemos estado viajando juntos. I've been sharing out of my life some of the ways that I learned from my father his view of children. He estado compartiendo de mi vida algunas de las formas que Dios me ha mostrado su perspectiva sobre los niños. And it's at least my understanding of what he thinks about them. I could be wrong in some ways, but it's the best I have discovered. Por lo menos mi entendimiento de cómo Él ve las cosas puede estar que estoy equivocado, pero es lo que yo entendí de Él. I won't go back through all the things we've talked about. No voy a pasar por todo lo que hablamos. But we've come to a place now where we're looking at these stages of development in children and young people's lives. Pero hemos llegado a un lugar donde estábamos viendo estas etapas de desarrollo en la vida de los niños y adolescentes. And we've come to recognize that the Hebrew culture that began with Abraham Y estábamos reconociendo que la cultura hebrea que empieza con Abraham, because of how this race of people was formed, their experience with God, much of their way is very healthy and helpful. por la forma en que se formó esta raza, cómo Dios les guió, mucho de su forma de ver esto es una forma muy sana. So as I was trying to understand how to relate with the different age groups, I came across something that described the Hebrew perspective of development in children. Porque mientras estábamos intentar cómo relacionar con estas diferentes edades, encontré esta perspectiva hebrea para cómo ver las etapas. And I applied that with my own children, my own family. Y lo apliqué con mis propios hijos, con mi familia. And we followed this to a great extent within the KKI ministry. Y hemos seguido esto en muchas formas dentro del ministerio de King's Kids Internacional. And last time we were recognizing there's a particular age group that is often underestimated as to how important it is. Y la última vez estamos viendo que hay una etapa específica que muchas veces no damos tanto importancia como debemos. We know that the most important time of development is between 1 and 3 years of age. Sabemos que la etapa más importante de desarrollo es entre los años 1 y 3. ¿verdad? Come to another time in a child's development that the Bible gives special focus to. Pero hay otra etapa en que la Biblia da mucho enfoque. In the life of Jesus, actually. En la vida de Jesús actualmente. So last time we studied from Luke chapter 2 about when he was 12 going up to the temple. La última vez estábamos viendo en Lucas capítulo 2, esta vez que Jesús fue cuando tenía 12 al templo. And this radical change that happened in his life. Y este cambio radical que tuvo en su vida. Such a change that even his parents had a hard time understanding it. Un cambio tan radical que aún sus padres tuvieron dificultad para entenderlo. And we began to recognize that between the ages of 11 and 13 or 14, a child's thinking, their development really takes on new dimensions. Entonces empezamos a ver que entre los años 11 y 14 de la vida de un adolescente, su pensamiento realmente empieza a tener otro tipo de desarrollo. For example, when you're 9 years old and you ask your father, can I go to my friend's house and stay overnight? Por ejemplo, cuando tienes 9 años y preguntas a tu padre, ¿puedo ir a la casa de mi amigo y quedar la noche? A father will say yes or no, and the child should obey. El padre va a decir sí o no y el niño debe obedecer. But if they're 11 or 12 years of age, Pero si tienen 11 o 12,
And the father understands a little more what God is doing in their child's life at that age. Y el padre sabe más sobre lo que Dios está haciendo en la vida de estos chicos en esta edad. When they ask the father or mother, can I go to my friend's house? The father says, that's a good question. Cuando el hijo pregunta al padre, ¿puedo ir a la casa de mi amigo? El padre dice, buena pregunta. What are the reasons it would be good for you to go, and what would be reasons you shouldn't? ¿Cuáles son las razones para que sería bueno que vayas y cuáles son razones por qué no debes irte? And the child says, Dad, I don't want to talk about it. Just tell me, just tell me, just tell me. Y el chico va a decir, no quiero hablar de eso, solo dígame. But the father who understands what's going on knows something very important. Pero el padre que entiende que algo está pasando sabe algo muy importante. They are now in a stage where they're beginning to think, not just what do my parents believe, but what do I believe and why? Ya están entrando en una etapa en que ya no es solo lo que mis padres creen, es también lo que yo creo y por qué. Yeah. They're beginning to individuate, find their identity, grapple with their view of life. Están empezando a encontrarse de ser individuo, de luchar con su visión de la vida. Society pushes us back to the teen years. That's when we think teenagers, when people decide that. But it's too late. We miss the point. La sociedad intenta postergar esto hasta los años de adolescencia más tarde, pero en realidad es demasiado tarde. Because if we still continue to pressure them to just obey as preteens without thinking and processing, Porque si los presionamos a solo obedecer sin pensar como preadolescentes, they will not learn to take responsibility and make decisions themselves. no van a aprender a tomar responsabilidad y decidir cosas ellos mismos. And when they become teenagers, they just obey their friends. Y cuando lleguen a ser adolescentes, obedecen a sus amigos. Well, they might act like they're obeying their parents so they can get their allowance and have some privileges, but it's very serious not to engage with our children in the right way in the stages of their development. Quizás van a obedecer a sus padres solo para conseguir un poco de plata o privilegios, pero es muy importante que podamos ayudar a estos chicos a engancharse con estos pensamientos. And we spoke about this bar mitzvah examination and graduation that they have in the Hebrew culture. Y hablamos de este examen como tipo de graduación que tienen en la cultura hebrea que se llama bar mitzvah. This time of stepping from childhood into the adult community was so important Este tiempo de tomar un paso fuera de la niñez hacia la comunidad adulto es un tiempo tan importante that this is the time the Bible chooses to give us the greatest detail about Jesus' life growing up. y este es el momento que la Biblia decide tomar mucho énfasis y mostrarnos detalle sobre la vida de Jesús. It's because of this that Martin Luther established the confirmation process in the Lutheran Church that still goes on today. Es por eso que Martín Lutero estableció lo que se llama el proceso de confirmación que sigue existiendo en la iglesia luterana hasta hoy. In the Catholic Church, they have catechism. En la iglesia católica tienen catequismo. Yeah, they call it that. I don't know what it is in Spanish, but it's a special time of training for them. Unfortunately, in both cases now, they push it back to 15, 16, older in the teen years. They're missing something very important. Lamentablemente los están postergando ahora más y más, 15 años, 17 años, y están perdiendo algo muy importante. But as I shared last time, when each of my children turned 13, we had brought them through the time of preparation, and we're now graduating them to join us in the adult community as they became teenagers. Como les dije la última vez, cuando mis hijos cumplieron 13, ya habíamos pasado por un tiempo de preparación para darles esta bienvenida para entrar en la comunidad de adultos cuando llegaron a este proceso de graduación. And we're recognizing it wasn't just Jesus who understood who he was and the call of God on his life when he turned 12, 13. That's when he had revelation of God's call on his life. Y reconocemos que no solo fue Jesús que tenía esta revelación, este llamado de Dios que se dio cuenta cuando tenía 13 años, que eso es cuando se dio cuenta y tuvo revelación. I should say of God the Father because he was God also, of course. Debo decir de Dios el Padre porque Él también era Dios.
He really didn't know he was the Messiah until that point. Realmente él no sabía que era el Mesías hasta este momento. And I was pointing out that often we push that time of understanding God's call back to 17, 18, 19 in YWAM, maybe during DTS, you know, we think it's later in life, and that can be a big mistake. Y estaba pensando de cuánto postergamos de recibir el llamado, todo lo que es para tu vida hasta 16, 17, 18 años o en Hukum hasta la EDE para recibir este llamado de Dios sobre tu vida. Of course, their understanding of God's call continues to develop and grow bigger and bigger. But God wants our children to have a sense of God's call and purpose in their life early in their teen years. Claro que se va desarrollando más y más el entendimiento del llamado de Dios mientras van creciendo, pero Dios quiere que tengan un entendimiento de su llamado, de su propósito antes. And one of the reasons for that is, as teenagers, their hormones, sexually and other things, become so strong. If they don't have a clear sense of purpose and direction, they can get lost and hurt in many things. Y también es porque cuando lleguen a ser adolescentes, sus hormonas sexualmente y en otras formas son tan fuertes que si no tienen una dirección clara pueden llegarse a lastimar en muchas formas. So we don't pressure them to say, okay, what is God's call in your life? And, you know, pressure them. Entonces la idea no es presionarlos, tienes que saber lo que es el llamado de Dios en tu vida. But we honor them and we welcome them in a way where they realize, oh my goodness, these people respect me. These people expect me to hear from God and walk with God in new ways. Wow, I wonder what God has for me. Sino que los honramos y como pueden darse cuenta que estas personas me respeten, esas personas tienen expectativa que yo pueda escuchar la voz de Dios y tomar pasos con Dios en estas cosas. And I mentioned that each of my children, I took them with me wherever they wanted to go in the world at that age when they were 13. Y mencioné que llevé a mis hijos cuando tenían esta edad de 13, donde sea que querían en el mundo cuando cumplieron esta edad. And my youngest daughter, Andrea, she wanted to go to South America. Y mi hija más joven, Andrea, quería ir a Sudamérica. And she was 13 when one night when we were out on the street with street children. Y ella tenía 13, estábamos en la noche saliendo para trabajar con los niños en la calle. God spoke to her and said, I'm calling you to the Spanish-speaking people, to the Latino crowd. Dios le habló y dijo, te estoy llamando a la gente que habla hispana, estoy llamándote. And she was only 13, but she never moved away from that. Solo tenía 13 años, pero nunca salió de esto. Yeah. She married a young man, Reverend Marcos Canales here. Se casó con un jovencito reverendo Marcos Canales, aquí. And his parents are longtime missionaries from Peru. Sus padres son misioneros de largo plazo de Perú. Now, Andrea, who is wearing the Hawaiian flowers here because this is when she's receiving her PhD, her doctorate degree. Acá Andrea tiene ese corona de flores de Hawái porque ella está acá recibiendo su doctorado en She Hawái. did her master's studies. She had to do 3 masters and then her doctorate, but she purposely did them in Spanish. Ella tenía que hacer 3 maestrías antes que podría hacer su doctorado, pero decidió de propósito hacer sus maestrías en español. She graduated from Fuller Theological Seminary. Ella graduó del Seminario Teológico de Fuller. She specializes in trauma. She's a clinical therapist. Y ella especializa en trauma. Es una terapista sociólogo. And that's their first little child, they're our youngest grandson, Elias. Y ahí está su primer hijo, que es nuestro nieto más joven, Elías. And then you see the rest of our family standing around. Y ahí ves el resto de la familia ahí parado. I just wanted to underscore the significance of that age group, 13, 14, in receiving the call of God and encouraging them to walk in God's calling through their teen years into adult leadership. Solo quiero como enfocarnos en esto, en la importancia de
recibir este llamado de Dios y caminar en este llamado de Dios a través de la adolescencia, llegando hacia la adultez. May God help us not to be controlled by the world's view of these stages of development, but to really call forth their potential according to God's purposes. Y que Dios nos ayuda a no verlos a través de la forma que la sociedad los vea, sino llamarlos a todo su potencial a través de lo que Dios nos da. Thank you. I'm not trying to show off my family, but I just wanted to give a testimony to God's faithfulness there. No solo And quería then jactar de mi familia, solo quería dar este pequeño testimonio. And then I want us to look at teenagers just for a moment, a little bit further. Me gustaría que miramos a los adolescentes una vez más, un poquito más. And in doing this, we're going to look at a passage of scripture here from Luke chapter 2, verse Y vamos 15. mirar un capítulo Lucas, capítulo 2. And this is a continuation from what we looked at last time together. Esto es para seguir lo que estábamos viendo la última vez, juntos. We notice in verse 50 that when Jesus said to his mother, "Mom, I know who I am. I have to be in my Father's house." The mother was having difficulty believing that Jesus was now knowing that he was the Messiah. Cuando Jesús dice a su mamá, yo sé quién soy y acá estoy, la mamá tiene dificultad de entender que ya entiende quién es y que es su llamado. He was only 12 or 13. Solo tenía 12 o 13. And so verse 50 says they did not understand what he was saying to them. Y versículo 50 dice, pero ellos no entendieron lo que les decía. I think you know that at this time, Jesus had studied the 5 books of the Bible so thoroughly. Y creo que saben que en este momento Jesús ya había estudiado los 5 libros de la Biblia tan profundamente. And because he walked in the fear of the Lord, he had wisdom. He understood things very deeply already. Y como caminaba en el temor de Dios, ya tenía sabiduría y entendía las cosas muy profundamente ya. So at this age, when he talked with the leaders of the nation there in the temple, they were amazed at his knowledge and his maturity. Wow. Y en este tiempo, cuando hablaba con los líderes en el templo, ellos estaban asombrados por su madurez, su conocimiento. Wow. So why didn't he start his ministry then? Entonces, ¿por qué no empezó ya su ministerio ahí? You can see the promo, is up there. Come and hear the youngest prophet in the history of the world. You know, he could have started his public ministry. Que puedo ver la promoción ahora. Ven a ver, la profeta más joven en el mundo. Podría ya haber empezado su ministerio profético en este momento. But he didn't do that. Pero no lo hizo. Because he was stepping into the next stage of his development as a teenager. Porque estaba tomando el siguiente paso en su desarrollo como adolescente. Which in the Hebrew culture was referred to as nar, a youth shaking himself free, a young warrior in training. Esta etapa se llama nar en la cultura hebrea, que es una imagen de un joven sacudiéndose hasta liberarse. But what did Jesus do? ¿Pero qué hizo Jesús? He went home. Se fue a casa. He went back with his parents. Volvió con sus padres. Verse 51, can you read that for us, Emily? Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos, pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. And verse 52 as well. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. What did Jesus do for 17 years? ¿Qué hizo Jesús por 17 años? We don't know exactly. No sabemos exactamente. The Catholics have some documents that describe things they think happened, but in the Bible we have, there's no detail except this verse. Los católicos tienen algunos documentos que creen que describe algo que había pasado en estos años, pero nosotros no tenemos nada en nuestra Biblia sino este versículo. He submitted himself to his parents and he served. He served. Se sometió a sus padres y servía. But in the way that he developed his character as he served in these ways, he grew in wisdom and physically in stature.
Pero la forma en que creció en su carácter fue que creció físicamente y en sabiduría y en estatura. We often think of teenagers as having many privileges. I'm not a Pero child anymore. I have my own friends, my own music, what I want to do. frecuentemente pensamos sobre los adolescentes como que tienen más privilegios. Ahora yo soy grande y tengo mis propios amigos, mi propia música, mis propios intereses. And it's true that they are taking more responsibility, and because privileges usually equal responsibility, they do have more privileges. Y es cierto que toman más responsabilidad, y es cierto que cuando tomas más responsabilidad hay más privilegios, porque los privilegios vienen con responsabilidad. But for a young warrior in training, in order for them to develop their skills, develop their way of life, they need to be able to take responsibility. Pero por un joven guerrero, para ellos pueden tomar responsabilidad, para que ellos puedan tomar estas habilidades de vida, tienen que poder tomar responsabilidad. So when you look at the teenagers in the Bible that God used in powerful ways, you see how they had to serve very faithfully in a number of ways. Cuando ves a los adolescentes poderosos y fieles en la Biblia, ves que tienen que aprender a servir en muchas formas. Yeah. And this is true of teenagers also. Esto sigue siendo verdad de adolescentes, All teenagers. todos los adolescentes. I remember the time that my eyes were opened to how key teenagers are, not just for their own development, for the development of others as well. Y también recuerdo cuando empecé a ver que es tan importante el desarrollo de adolescentes, no solo para ellos mismos, sino para otros. I was invited to speak in a large family camp in Norway. Me invitaron a hablar en un campamento de familias grandes en Noruega. There were over 2,000 people in this one camp. Había más que 2,000 personas en un campamento. And the leaders had invited me to come because they'd heard about King's Kids, and they said, Dale, we have around 500 young children. Could you teach them to hear the voice of God? Y ellos habían escuchado de King's Kids y me dijeron, bueno, tenemos más o menos 500 chicos y si podrías enseñarnos cómo escuchar la voz de Dios. We hear that in King's Kids, you actually involve the children in listening to God's voice. We don't know how to do that. Could you teach us how to do it? Hemos escuchado que en King's Kids ustedes involucran a los niños en escuchar la voz de Dios. No sabemos cómo hacer eso. ¿Podrías enseñarnos? I said, first of all, to answer your question, no, I can't teach children to hear the voice of God. Y dije, para responder tu pregunta, primero, no puedo enseñar niños para escuchar la voz de Dios. I can help them to recognize the voice of God. Pero puedo ayudarles a reconocer la voz de Dios. I said, Samuel heard God's voice the first time. Y dije, Samuel escuchó la voz de Dios la primera vez. He did not need help hearing the voice of God. He needed help recognizing it was God speaking. Él no necesitaba ayuda escuchando la voz de Dios, necesitaba ayuda para reconocer que era Dios. And I said, if a child has opened their heart to Jesus, they can hear his voice. Nobody needs to teach them to do that. Y dije, si una niña abrió su corazón para recibir a Jesús, nadie necesita enseñarlos a escuchar la voz de Dios, escuchen la voz. But they need to know the difference between their own imagination, the enemy, and when it's God speaking to them. Pero necesitan entender la diferencia entre su propia imaginación, el enemigo, y cuando es que Dios está hablando. Okay, they said, that's fine. Could you please come? So there I was standing in front of, I forget how many, 500 or 600 young children. They were all sitting in groups in a big gymnasium. Entonces decían, está bien, ven nomás. Y bueno, estaba en un gimnasio grande, tenía más o menos 500 a 600 grupos, 500 a 600 niños, todos puestos en grupitos en el piso del gimnasio. And there was an adult leader in each of these small groups sitting with them. Y hubo un adulto como líder en cada uno de estos grupos que estaba sentado en el piso. So when I usually explain to children about recognizing God's voice, I do tell the story of Samuel. Y generalmente cuando estoy explicando sobre escuchar la voz de Dios, sí hablo de Samuel. And I'm quite a good storyteller, and so I try to make it very interesting. Y bueno, soy muy bueno para contar historias, entonces intento hacerlo interesante. And I had their attention for 3 or 4 minutes.
Y tuve su atención más o menos 3 o 4 minutos. And then Y después, they just started to look everywhere. I lost connection with them. empezaron a mirar por todos lados. Había perdido la conexión. So I changed the activity to connect. I had them for a few moments and then I lost them again. Entonces cambié de actividad para reconectar y conectaron algunos minutos y después se fueron de vuelta. And I thought, what's wrong? I've done this many times before. What's the problem? Y dije, ¿qué está mal? Yo he hecho eso muchas veces. ¿Qué está pasando? And then suddenly, boom, I knew, oh, there are no teenagers here. Y de repente, ¡pum! Sabía, no hay adolescentes acá. Because I had learned that the children they look up to the next age group, they respect them. Y porque he aprendido que los niños miren hacia arriba o respeten a los adolescentes. The little boys, when nobody's looking, they're trying their muscles, looking like the teenage boys, not like their dad, whose chest is a little bit lower, Los niñitos que, bueno, no los estás mirando, están viendo sus músculos para ver si se ven como los adolescentes, como tienen esos músculos de brazos, no tanto como el papá que tiene un pancita. And the little girls, when they're hiding, and trying some lipstick on or something and trying to look really cute, they're trying to copy the teenage girls that are so cute and popular, They look up to the teenagers. O las niñitas que se esconden para probar el labial por la primera vez porque quieren ver linditas como las adolescentes. Miran hacia ellas con mucho respeto. So I'd learned this quite early in working with children, how to connect the ages together and how that called each age group to rise to the next level in their development. Entonces había aprendido eso, la conexión entre las edades y cómo cada grupo puede llamar a los otros para ascender a su nivel. Because if they're all the same age, and it's true even with teenagers, their ceiling that they can go to is just what they can come up to within their group. They cannot go on without help from the next generation. Y porque si son todos de la misma edad, yo he visto esto con adolescentes también, es como no pueden avanzar más arriba que su propio techo, que no tienen nada más arriba para llamarles a otro lugar. So I said to them, I'm sorry, I can't do this. I need teenagers. Could you do something and let's try again tomorrow? They were not happy. Entonces dije, ¿sabes qué? No puedo hacer eso, no está funcionando, necesito adolescentes, ¿podemos hacer otra cosa y hacemos esto mañana? So I went to the leaders in the camp and I said, do you have some teenagers here? Entonces fui a los líderes del campamento y dije, ¿tienen algunos adolescentes acá? I don't remember the exact, but it was 300 or 400 teenagers. No recuerdo exactamente, pero 300 a 400 adolescentes. And so I went to them. I said, listen, you guys, you are so important in the kingdom of God right now. Entonces fui a ellos y les dije, mira chicos, ustedes son tan importantes en el reino de Dios ahora mismo. I honor you. Les honro. You are in a very key time in your life. Están en un momento tan clave en sus vidas. You are young warriors, leaders in training. Son jóvenes guerreros, líderes en entrenamiento. Who you are, what you're capable of doing can form the future of other people's lives in a very key way. Quiénes son y lo que pueden hacer es muy clave para lo que otros van a poder hacer en su futuro también. I explained to them my situation. I said, would you be willing to come with me, please? 2 by 2. Y les expliqué mi situación y pregunté si estaban dispuestos a venir conmigo, dos en dos. I'm not asking you to correct the children. That's my job. No te pido que corriges a los niños, esto es mi trabajo. I just want you to be an example. Solo quiero que seas un ejemplo. I just want you to take them into your hearts. Solo quieres que dejen que entren en su corazón. I just want you to pray for them, Solo quieres que ores por ellos, encourage them. que les animes. Can you do that? ¿Puedes hacer esto? Some of them said, how much will you pay us? Algunos dijeron, ¿cuánto me pagan? I said, well, I don't have money to pay you, and they were not interested. Y dije, bueno, yo no tengo plata para darles y no estaban interesados. The girls were much more open than the boys, Las niñas estaban mucho más abiertas que los niños. but I managed to connect with a number of the boys also. The next day, I was back with the same children.
pero pudo conectar con algunos de los hombres también. Y el otro día sí volví con los niños. I put them 2 by 2 and I asked the adults to please back away and let the teenagers be with the children. Entonces le puse por grupo 2 y pedí a los adultos que se alejaban de los grupos. And I said to the children that were there, children, today we have some amazing, amazing people with us. Y dije a los niños, hoy tenemos alguna gente muy asombrosa para nosotros. They're not only good looking No solo son lindos and smart y inteligentes and loving, y amorosos, but they have a gift for you. pero también te tienen un regalo. And it's a gift, not just of love, but a gift of helping you to become amazing people too. Y no es solo un regalo de amor, es el regalo de ayudar a ustedes a ser después gente asombrosa también. And I would like to ask you to respect them, please. Y me gustaría pedirles que les respeten. If you do not show them respect, then you will answer to me. Si no les respetan, entonces tienes que responderme a mí. You understand? ¿Entienden? And they kind of looked at me, okay, Y me miraron como, bueno. And then I started into the very same presentation about Samuel and hearing the voice of God. Exactly the same. Y después empecé a hacer la misma presentación sobre Samuel, la misma presentación. Children were kind of listening, Estaban más o menos escuchando. and then they started to lose it, to look away. Y después empezaron a mirar y perder la conexión otra vez. And I watched the teenagers reach out and put their hand on their shoulder. Y miré mientras los adolescentes tomaron su mano y pusieron en los hombros de los niños They made eye contact. y tuvieron esta conexión en los ojos. And then the children, they were going, oh, the teenagers are listening. I think I will too, because I want to be a big boy, a big girl also, Y los niños vieron que los adolescentes estaban mirando, estaban prestando atención y dijeron, si están prestando atención ellos, yo también, yo quiero ser como los nenes grandes, las nenas grandes. Teenagers did not correct them. Los adolescentes no les corrigieron, They just welcomed them. solo les dio la bienvenida. And they entered in and they listened and they took down some notes. They were listening. All the children were really paying attention too, Solo entraron, sentaron y tomaron algunas notas y prestaron atención y los niños prestaban atención también. Ended up having a wonderful time. Terminamos pasándolo re bien. The point I'm making here are two things. One is for teenagers, serving is a key part of developing their character and growing into their potential. Hay dos cosas acá. Para los adolescentes, servir es tan clave para ellos aprender su potencial y desarrollar. During the preteen time is already the time to begin to prepare them to take on specific areas of responsibility as they become teenagers. Entonces, este tiempo de preadolescencia es un tiempo para ellos prepararse para tomar responsabilidad cuando lleguen a ser adolescentes. And then as teenagers, to respect them as young leaders. Y cuando son adolescentes, para respetarlos como líderes jóvenes. And watch them be a key to connecting with the younger ones to bring them along also. Y mirar que ellos son clave para que lleven a los más jóvenes a seguir también. Jesus went home with his family and he served there for 17 years. Jesús volvió con su familia y sirvió allá por 17 años. And at the end of the 17 years, Y después de estos 17 años, God spoke from the sky. The voice of God said, "This is my son. Dios habló de los cielos y dijo, esto es mi hijo, I'm very pleased with him. en quien estoy complacido. Love him so much." Le amo tanto. And through those teen years, Jesus had developed as he learned to serve and take more and more responsibility in the context of his family. Porque Jesús habría desarrollado tanto esta responsabilidad en sus años de adolescencia en su contexto de familia. Of course, teenagers like to have fun, and they should. Claro que a los adolescentes les gusta divertirse y deben hacerlo. Of course, they like to be with their friends. Claro que les gusta pasar tiempo con sus amigos. Their music is special, and their hairstyle is special, and all the different things that go on. But it's so important for us to really call forth their potential during the teen years.
Y su música es especial y sus peinados son especiales, pero es un tiempo en que es tan importante llamarlos a su potencial en estos años. I'm always attracted to difficult teenagers Siempre me atraen los adolescentes difíciles, because I was a difficult teenager. porque yo fui adolescente difícil. Okay. But during my teen years, just a few people looked in my eyes and said, "You, Dale, you have an amazing future." Había muy poca gente que me miraron en los ojos cuando era adolescente y me dijeron, tú, Dale, tú tienes un futuro. I had two main interests: Tuve dos intereses centrales, pretty girls chicas lindas and fighting. y pelear. I love to fight, Me encantaba pelear. chase girls. That was it for me. I was not a Christian. I was not a Christian as a teenager. Okay, lost a connection. Perdí la conexión. Okay, are you back, Emily? I think we lost you Yes. for a moment. ¿Me? Yeah, I was not a Christian as a teenager. Yo no fui cristiano como adolescente. Yeah, I was in total rebellion. Fue en rebelión total. One time I was in church, and the reason I went to church was in that church there were some really good-looking girls. Una vez fui a la iglesia y fui porque sabía que había unas chicas re lindas en este lugar. I wore a black leather jacket Y usé mi chaqueta de cuero negro with Beatle boots. The Beatles were popular during that time. con esas botas que habían hecho famosos los Beatles en este tiempo, porque los Beatles eran muy famosos en este momento. I had an elephant's trunk haircut that went like this back and then over my face. Elephant's trunk. Y se afinó adelante. Tronco Yeah. de elefante, I decimos. shake the hair back as I walked, you know. Y lo tiraste de tu cara cuando caminabas, ¿no? Como I didn't wear a shirt. I wore no a chain. usaba remera. I wore a chain. And I walked with an attitude. Ok, bueno, y usaba una art musculosa en medio de su adolescencia. Okay, shall we continue, Emily, or how shall we do it, Walter? Emily, ¿estás ahí? Si no, puedo seguir yo. Sí, no sé qué está pasando y yo estoy conectado con 4G. Ok. All right, anyways, as I was walking out of church, the pastor saw me. Entonces, mientras salí de la iglesia, el pastor me vio. He was a real man of God. Realmente fue un hombre de Dios. He knew my parents because they were missionaries. Él conocía a mis padres porque eran misioneros. I was walking by, he looked at me and he stopped. Él estaba caminando. And he said, Dale Kaufman. Okay, Dave, I'm sorry that there's something happening there with the internet. Okay. So do you want to translate for me, Walter, for a while? Yes, of course. Yes, I will do it. We'll continue, Emily, here and come back to you. Okay. And he said, Dale, God has his hand on your life. Y ahí él me dijo, Dale, el Señor tiene su mano sobre tu vida. I see in you tremendous potential. Dice, yo veo en ti un potencial tremendo. I didn't even look at him. I had my hair over my face. Dice, yo ni siquiera podía verme en la cara porque tenía todo el pelo en mi cara. If he gets close to me, I'm going to give him a knuckle sandwich. Y si él se me venía a acercar para hablarme, yo le iba a dar una trompada en la cara. I was a violent, difficult young man. Y yo era un joven muy violento, muy difícil. But what he said touched me. Pero cuando él se acercó a mí, And different ones along the way looked past my rebellion and anger to call out my potential. pero por este tipo de gente que no vieron solamente mi rebeldía, sino que vieron el potencial que había en mi vida. So when I see a difficult teenager, Entonces cuando yo veo a jóvenes difíciles,
I go, I know who you are. Yo digo, yo sé quién sos vos. I would love to have more time with you. Could we do some things together? Yo quisiera tener más tiempo con vos. ¿Podemos hacer algo juntos? And their reaction is usually, what? You know, they're, Y la reacción de alguno de estos jóvenes me decía, pero vos conmigo, pero ¿por qué? but sometimes the Apostle Paul's when they were Saul's, you know. Y así el apóstol Pablo, ¿cómo le habrá sido cuando era un Saulo? They can make good leaders in the end. Y cómo al final acabaron siendo tan buenos líderes. Working with teenagers is a special privilege, isn't it? Trabajando con adolescentes es un gran privilegio. Now, today I would like to go on to speak about families. Entonces hoy yo quiero ir un poco más adelante y quiero hablar acerca de familias. And my story is that as I was working with these children, these preteens, these teenagers, there were good things happening. Entonces, todas estas historias de lo que fue ocurriendo mientras fui un preadolescente y también adolescente. I've told you some of the stories already, quite amazing things happening through them. Entonces, yo ya le conté algunas de estas y cómo estas cosas fueron ocurriendo en diferentes procesos de manera tremendas. Parents were very happy. Sorry, Dave? The parents were very happy with this. Claro, y los padres no estaban tan felices con esto. And they gave money, they gave cookies, they helped in different ways. Thank you so much. You know. Claro que hay padres que vienen también cuando estamos con ellos y nos dan plata, galletitas, nos animan, dicen que buen trabajo que están haciendo con ellos. I tried to involve them, but they said, no, we're not very good with that. You're better at it. You do it. No, entonces yo digo, no, realmente nosotros no estamos haciendo tan buen trabajo, pero son ustedes los que tienen que hacer este buen trabajo con ellos. But I remember the day when suddenly I felt something was changing. Entonces yo me acuerdo cuando ese día, cuando algo comenzó a cambiar. God's presence, his leading was not so strong. Something was starting to get lost. Entonces cuando de repente esa presencia de Dios comenzó como a diluirse, comenzó a irse. Algo no estábamos haciendo bien. And I thought to myself, what am I doing wrong? Entonces yo dije, Señor, ¿pero qué estoy haciendo mal? ¿Qué está pasando? I went to my father to ask him about this. Entonces yo fui a mi padre a preguntarle acerca de estas cosas. I said, Father, am I doing something wrong? Y yo le dije, Padre, ¿estoy haciendo algo mal? He said, Dale, you're trying to improve on my plan. Entonces él me dijo, Dale, vos estás tratando de querer mejorar por encima de mi plan. You remember from the very beginning, the first word I gave to you from Deuteronomy chapter 6, verses 6 and 7. Tienes que recordar la palabra que yo te di al principio en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. That these truths were to be impressed on the children in the home. Que estas palabras se las enseñarás, se las grabarás en el corazón de ellos cuando estén en la casa. That families are actually the main leaders in the lives of their children and young people. You're there to support them and help them. Porque las familias son las que tienen el rol más importante a la hora de poder enseñar y grabar estas cosas en la vida de los niños. Vos estás solamente ahí para poder apoyarles a ellos. And you're trying to take the place of the parents. Y vos estás tratando de tomar el lugar que los padres deben ocupar en la vida de ellos. That's okay if they're from non-Christian families. Claro, esto está bien cuando tenemos el caso de niños que no tienen padres cristianos. I said, but God, I've tried to invite the fathers to come, the mothers to come, but they're so busy. Pero dije, Señor, pero yo lo estoy intentando invitar a las madres y a los padres cristianos para que se involucren con nosotros, pero están muy ocupados ellos. This was in Kona, Hawaii, where the youth of the mission was very busy with many things going on. Claro, y esto era en Kona, en Hawái, donde las familias estaban muy ocupadas ahí en juventud con una misión. But when I explained that to the Lord, I felt he said to me, Dale, that doesn't change the point. Entonces, cuando yo trataba de explicarle esto al Señor, Él me dijo, no, Dale, esto no cambia el punto principal. Families must be a foundational part of this ministry,
or I cannot bless this. Dice Dale, la familia debe ser esta parte del fundamento principal en todo lo que es el ministerio. De lo contrario, yo no voy a poder bendecirte. I had two big problems. Así que yo tenía dos grandes problemas. One was that my experience growing up had not been a good experience in my family. Claro, uno de ellos también era que toda mi niñez, adolescencia, mientras yo crecía, no tuve una buena experiencia y esto era una gran dificultad en mi vida. And number two, I had never seen families involved in a children and youth ministry in the way God was describing. I thought, is it possible? Claro, y lo segundo era que yo nunca había visto como un modelo de niños, jóvenes y familias involucrados en el ministerio como él me está pidiendo. Y yo comencé a pensar, ¿será esto posible? At the time in my own marriage, my own family, it tended to be that my wife was the one raising the children and I was focusing on ministry. Claro, inclusive en mi propio matrimonio, en mi propia familia, mi esposa era la que estaba más ocupada en lo que era educar a mis hijos, mientras yo estaba ocupado de algo importante como lo era el ministerio. Just like my father. Así como lo hizo mi padre. I hardly knew my father. He was so busy in ministry. Apenas si yo conocí a mi padre, él estaba siempre muy ocupado. And at the time I looked around even in Youth of the Mission and I saw a similar thing happening and I thought, how does this work? Inclusive mientras estábamos ahí en la base de Jucum, yo veía tantos papás tan ocupados también y me preguntaba cómo esto va a funcionar. And one day I was praying because the King's Kids had grown and King's Kids is one of a number of different ministries I was responsible for at the time. Claro, y para ese mismo tiempo, mientras todo esto comenzaba a crecer, yo comencé a incorporar muchas nuevas responsabilidades en mi vida. The founder of Youth of the Mission, Lauren Cunningham, and invited me to travel with him everywhere he went for about 2 years. Entonces, y de repente el fundador de Jucum, Lauren Cunningham, él me invitó a que lo acompañara y que viajara con él a todos los viajes que él estaba haciendo durante 2 años enteros. I was involved with different productions in music and drama and many, many things that were going on there. King's Kids was just one of the things I was doing. Entonces, y de repente me encontré involucrado con muchas cosas, tanto en la parte de arte, obras de teatro, en medios, en cantidad de cosas en las que me comencé a involucrar. So one day I was praying and I said, oh Lord, please, I need more of your presence, your blessing upon these things. I was seeking God to really, do some great things. Entonces un día yo me encontré orando, buscando al Señor, y comencé a pedirle, Señor, te pido que me bendigas en todas estas cosas de las que estoy haciendo, creyendo que lo que estaba haciendo era lo correcto. And then I felt the Lord speak to me and said, Dale, why don't you want me to bless you? Entonces un día el Señor, en ese momento el Señor me preguntó, ¿por qué pensas que yo no quiero bendecirte? I said, well, that's what I'm praying for. I need your blessing on my life. Y dije, Señor, pero yo por eso estoy orando, porque yo necesito y quiero tu bendición en mi vida. You need to fulfill the condition. Entonces, y ahí él me dijo, bueno, pero vos tenés que cumplir con esta condición. And I thought, am I supposed to fast and pray more? Y dice, bueno, Señor, ¿qué necesito hacer? ¿Ayunar o orar más? And he led me to a passage of scripture in Genesis chapter 18, verse 18. Entonces él ahí me guió a un pasaje de la Biblia, en Génesis capítulo 18, versículo 18. And I'd like us to read that together. Can we do that? A ver. Genesis chapter 18. And we're going to begin reading there from verse 18 on. Okay. Vamos a leer en Génesis capítulo 18, desde el versículo 18 en adelante. And we'll read right down through to verse 19 as well. Huh? Y From leemos, 18 and 19. ok, dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. You're familiar with the Abrahamic covenant, right? From Genesis chapter 12. Yo creo que ustedes están más
familiarizada con el pacto de Dios con Abraham en Génesis capítulo 12. And this is where God said to Abraham, I will bless you, and through you I will bless all the nations. Este fue el pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis capítulo 12. Si en ti serán benditas todas las familias de la tierra. It's actually a covenant promise he made that all ministry today that we're involved in originates from that covenant promise. Todas las actividades de ministerio y todo lo que hacemos proviene de este pacto, en esta promesa que Dios le hizo a Abraham, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. But with every covenant that God makes, there's two sides. There's his commitment to us and our commitment to him. It takes two to make a covenant. Pero cada pacto que Dios hace con nosotros tiene dos partes. Una es el pacto que Dios hace con nosotros, pero la otra parte es la condición que nosotros tenemos para el cumplimiento de ese pacto con Dios. So the question is, what was Abraham needing to do in order for this covenant to be fulfilled? Entonces, la parte clave acá es, ¿cuál era la parte principal que Abraham tenía que hacer para cumplir con este requisito, con esta condición, para que se cumpla este pacto? And verse 19 here in chapter 18 explains very clearly what that is. Y acá justamente en el versículo 19 del capítulo 18 lo dice muy clarito. Remember, God said, I've chosen Abraham so that through him I can bless all the nations. Entonces, recordemos esto del que Dios dijo, que Él estaba eligiendo a Abraham para que en él sean benditas también todas las naciones de la tierra. So what is the key for Abraham being able to do that? O sea, pero ¿cuál era la clave para Abraham para que fuera capaz de poder hacer esto? Does he have to travel a lot, Él tenía que viajar mucho, write books, él tenía que escribir libros, run leadership training programs? él tenía que dirigir programas para el entrenamiento de líderes. Usually those are the kinds of things we think about when we think about a leader impacting and influencing other people. Claro, a veces esta es la forma en cómo nosotros pensamos cómo sería el formato de un líder que influencia a otros líderes y también a su gente. But what he says here is very strange. Pero lo que dice acá es algo raro. At least it was strange to me as I read it. Quizás era raro o extraño para mí mientras yo lo estaba leyendo, It radically changed my life. pero que de repente algo comenzó a cambiar de manera radical en mi entendimiento. It says, for I've chosen him so that he will direct his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing what is right and just. Como dice el versículo 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que él ha hablado acerca de él. And these words in English, so that, is that there in Spanish? Ujú. Do this is right, so that the Lord will do something, so that. Entonces, acá justamente lo que Dale está haciendo mención es esta parte, este énfasis que dice, así que o entonces, tal cual como está en el versículo. The condition. Esta era la condición. Abraham, if you will take leadership in your family, Entonces le dijo a Abraham, si vos vas a tomar el liderazgo en tu familia, not just telling them what to do, no solamente el hecho de decirle qué es lo que tienen que hacer, setting an example, sino siendo primero un ejemplo, taking time with them, a tiempo, en el momento con ellos, investing in them, invirtiendo en ellos, so that they do love God and obey him from their hearts. para que ellos aprendan a amar al Señor con todo su corazón. In your home, En tu casa, then, Abraham, I will release my blessing upon you and through you to all the nations. entonces si esto se cumplía en la vida de Abraham, dice, yo voy a bendecir así entonces a todas las familias de la tierra. When I read that, I thought, oh my goodness, I don't know how to do that. Entonces cuando yo comencé a leer esto y a comprender esto, dije, Señor, pero ¿cómo voy a hacerlo entonces? No sé cómo hacerlo. And I don't see many leaders having that priority in their own home Entonces, with their children. y de repente comencé a pensar, pero Señor, pero no tengo a muchos líderes como ejemplo que estén haciendo esto desde sus propias casas. I don't have time for that.
Sí, Señor, inclusive no tengo el tiempo para esto. How can I change and do this? I want your blessing upon me and through me to the nations. Entonces dice, Señor, pero ¿qué debo cambiar? ¿Y cómo debo hacer para que esto pueda lograrlo? Para poder bendecir al resto de las naciones de la tierra. You know what the Lord spoke to me? ¿Y saben lo que me habló el Señor? Ask your wife. Dice, pregúntale a tu esposa. Ask your wife. She has a few ideas. Dice, pero dale a tu esposa que seguro que ella tiene varias ideas. I'm sure she has lots of ideas. Dice, yo estoy seguro que ella tiene muchas ideas. I did that. Y lo hice así. And she was very wise. Y ella fue muy sabia. She didn't go, aha, now I get what I want. Y ella dijo, bueno, ahora sí que se puso bueno. She was very gentle. Ella fue muy amable. But some of what it meant was I needed to let go of a number of responsibilities and focus just on King's Kids. Claro, lo que tuve que hacer para responder a esto, tuve que soltar muchas de las cosas que estaba haciendo y poder enfocarme en esto que él me estaba pidiendo para King's Kids. I needed to prioritize. Y tenía que poner las prioridades en su lugar. I needed to make myself accountable to one or two other men that together we could learn how to do this. Tenía que hacerme vulnerable de tal manera que pudiera rendir cuentas a uno o dos hombres más, padres de familia, quien pudiera pedir ayuda y trabajar de esta manera. And I had to use a very short word, but a difficult word quite often. Claro, y tenía que usar dos palabras que aunque eran cortas, pero muy difíciles, y las tenía que usar muy a menudo. It was the word no. Y una de esas palabras era no. I had to say no to some things and yes to what was a true priority. Entonces tenía que decir no a muchas cosas y sí a las cosas que eran una prioridad de la que Dios me estaba pidiendo. But I said, Father, most of all, I need to know you as my Father more deeply. Y claro, una de las cosas que dije sí, Señor, yo necesito conocerte más como Padre, más profundamente en mi vida. I need you to heal my heart. Y Señor, necesito que sanes mi corazón. I teach about your Father's love, but I don't know it that deeply. Señor, yo he enseñado acerca de lo que es tu amor, pero realmente no te conozco tan profundamente. I need you to father me so that I can be a father to my children. Like Señor, you. yo necesito que tú seas un padre para mí, para que yo pueda ser ese padre que vos querés que sea para mis hijos. I need to learn to lay down my life for my wife in a new way. Así que de repente comencé a ver a mi esposa de otra manera completamente diferente. And each week I would meet with these two friends and we would say, how are you doing? Y cada semana me encontraba con estos dos amigos míos y le preguntaba cómo lo estaban haciendo, cómo lo estaban logrando y también cómo estaba yo. And change takes time. Claro, y los cambios tomaron tiempo, llevó tiempo. Change of habits. Fue un cambio de hábitos. In my life, my family have been in missions for generations. Claro, en mi vida, mi familia ha estado involucrada en misiones durante generaciones. Pioneer missions where they buried their children and their wives, you know, they followed Jesus and sacrificed their families for Jesus. Misioneros, pioneros que han dado su vida y han dejado su vida en las tierras donde han ido a servir y han sido sepultados en esas mismas tierras. And that was the thinking of the time. I don't blame them. They were doing their best with the thinking. Claro que yo ahora no los culpo a ellos. Eran otros tiempos. But in my generation, it needed to change. Pero en mi generación yo tenía que hacer un cambio. Not only for me personally, but in the way that King's Kids as a ministry would develop. No solamente por mi vida nada más, sino por todo el futuro desarrollo de King's Kids. I needed to connect with fathers. Entonces yo tenía que realmente conectarme con los padres. Not just with my words, but in my example. No solamente en mis palabras, sino en mi ejemplo propio. And families needed to become involved with us. And it's essential to continue on with what God had for us. Claro, y era tan clave el hecho de poder involucrar a familias. Era una de las partes esenciales
para que este ministerio pudiera crecer y seguir adelante. It was about 5 years later. Y claro, ahora pasaron 5 años después. I was sitting at my desk, Yo estaba sentado ahí frente a mi escritorio and the Lord spoke to me and said, Dale, look, look. y el Señor me habló y me dijo, mira, mira. I thought, what, is it a scripture you want to give me? What am I supposed to look at? Y dijo, bueno, Señor, ¿qué es lo que quieres que mire? ¿Un versículo, algo que me quieras hablar? And on my desk, there was a pile of letters. Claro, y de repente en mi escritorio había una pila de cartas. This was before email, no email then. Claro, esto era antes que los emails, solamente era por cartas. We had envelopes with stamps Había ahí sobres con estampillas. back in the dark ages. Esto volviendo a las épocas remotas de atrás. And so I picked up the envelopes and I began to look at them, and I noticed they all had different kinds of stamps. Claro, y de repente comencé a agarrar una por una a estos sobres con estas cartas que tenían adentro, y cada uno tenía una estampilla de diferente país. And suddenly I realized something. Y de repente ahí me di cuenta que algo estaba pasando. God had multiplied King's Kids Ministry already into almost 40 nations. De cómo el Señor había multiplicado durante este tiempo a King's Kids en más de 40 países. I didn't work harder. Yo no fui el que trabajé duro para esto. It's a covenant promise of blessing. Esto era el pacto de Dios, la promesa de este pacto que Dios hizo con mi vida. I will bless you. Entonces yo te voy a bendecir Through you, I will bless the nations. y a través de ti voy a bendecir a las naciones. But you must fulfill the conditions. Pero vos tenés que cumplir con estas condiciones. It changed my life, Esto cambió mi vida and it helped us as a King's Kids ministry to prioritize connecting with fathers and mothers and families and how we function in the King's Kids ministry. y esto fue lo que nos ayudó a entender como King's Kids cómo ponerlo como una prioridad a la hora de entender que así es como King's Kids funciona a través de familias. Now, if we had more time, I would, and I think we're out of time now. I think we've used our time now. Si tuviéramos más tiempo, y creo que ya se me fue todo el tiempo, Thank you for staying with me so long. gracias por quedarte conmigo tanto tiempo. But next time, I would like to take a little bit further practically. How do we involve families with us? Claro, pero para la próxima clase, entonces quiero ir un poco más profundo sobre esto, cómo involucramos a familias con nosotros en el ministerio. But then I want to go on and look at the spiritual family and how we connect across the generations. Y claro, por supuesto que también vamos a ver en cuanto cómo también conectamos con el resto de familias espirituales, pero también cómo hacemos que esto funcione generaciones tras generaciones. You see, this all begins with a family in the very beginning. Claro, y así es como estamos viendo, como todo comenzó en King's Kids, primero con familias. Not Dale and Carol and their children. I'm talking about God the Father, the Son, and the Holy Spirit. That's the original family. Claro, no estoy hablando sobre mi esposa y yo, sino que estoy hablando cómo todo comienza en el corazón de la Trinidad, en Padre, Hijo y Espíritu Santo. The Father to have other children. Claro, y cómo el Padre decidió incluir a otros niños, a otros hijos en este cuadro. Brothers and sisters. Y cómo Él nos llama hermanos y hermanas. And so God designed it. Así So que el Señor lo ha diseñado there would be a man and a woman, para que el hombre y la mujer, and they would represent who God is. para que ellos puedan representar quién es Dios. Out of their intimacy would be born a new being. Porque a través del resultado de esta intimidad entre el hombre y la mujer pueda nacer un nuevo ser. And that little child would see the face of God when they looked up in the face of the father and mother. Para que el niño o la niña puedan ver al nacer y al crecer en el rostro del padre y la madre puedan ver al rostro de Dios. And through their experience of growing up and relating to their parents and to their family, this is where they would first discover who God is and who they are.
Y a través de toda esta experiencia, mientras van creciendo y van cumpliendo años, puedan ver a través del ejemplo y del modelo de ellos about, toda rela- esta riqueza, about relationships, a través de las relaciones, about their giftings. a través de los dones. Oh my goodness, the Oh, biological Dios mío. family is so key in the kingdom of God. Es tan clave la familia biológica en el reino de Dios. And that's why we know the enemy attacks the marriage. Is that right? Y acá es donde vemos por qué el enemigo ataca vez y tras vez a las familias biológicas, por lo clave que es. Promotes same-sex marriage. Sorry. Promotes same-sex marriage. Encourages it. Claro, Yeah. claro, por eso que vemos ahora toda esta tendencia de lo que se está promoviendo a matrimonios del mismo sexo, pero que va en contra de este diseño. And complicates relationships between parents and their children. O aún en estas relaciones complicadas entre padres y madres, cómo esto afecta la vida de los hijos. And the challenge facing families today is huge. Y claro, y los grandes desafíos que hoy en las familias se encuentran en el día de hoy. Not the least of which is this item here. Claro, y justamente también acá vemos a uno de los responsables, lo que es lo que es a través de un celular, la tecnología. As we're recognizing, brings even pornography into the lives of our young children in our families. Inclusive a través de la tecnología que proveemos a nuestros hijos, cómo ha entrado cantidad de cosas que ha destruido la vida de tantos niños y de tantos jóvenes. And so, in any way that we can encourage and strengthen the marriage relationship and the family relationships, it is foundational to the kingdom of God, isn't it? Entonces, cuanto más fortalezcamos la vida del matrimonio, la vida de las familias, esto se va a tornar un fundamento tan importante dentro del reino de Dios. That's a huge subject. Esto es un tema tan grande. And I love to do family camps and family training things, but it has many, many dimensions to it. Claro, y me encanta hacer campamentos para familia, entrenamientos para familia, pero todo esto tiene tantas y tantas etapas para ir trabajando. I just wanted to make the point that God said very clearly, families don't just exist to help King's Kids, they are King's Kids. Y a este punto específico es donde yo quiero llegar. Las familias no son importantes para King's Kids. Las familias son King's Kids. Without families, we cannot be as a ministry who God wants us to be. Sin familias no podemos ser el ministerio que Él nos ha llamado a ser. You say, but I'm single. Y yo dice, bueno, vos podés decir, bueno, pero yo soy soltero, no estoy casado todavía. I'm a single young man, or whatever your situation is. It's not easy to involve families. Claro, pero siendo soltero o soltera, es muy difícil involucrar a familias. I want to give you good news today. Pero yo quiero darte buenas noticias hoy. This plan didn't come from me or any other person. It came from our Heavenly Father. Este plan no vino de mí ni tampoco de ninguna otra persona. Este plan vino directamente de nuestro Padre Celestial. Some of the best ministries I know, there are single young ladies, single young men who are leading it, but they've learned to honor and involve families with them in a very key way. He conocido a muchos hombres y mujeres solteros que han tenido todo este privilegio de poder involucrar a familias, a matrimonios enteros por poder ser parte y le dieron la bienvenida a estas familias que sean parte del ministerio. Often when I'm speaking in a large conference, I will say, tonight, we have the most influential leaders in the nation with us. Could you please stand, please? We want to honor you. Entonces, inclusive cuando estoy enseñando en grandes conferencias, en un momento de la prédica, paro, me detengo y digo, bueno, ahora vamos a darle un fuerte aplauso. Le voy a pedir que se pongan de pie a estos líderes de mayor influencia que tenemos entre nosotros. And nobody stands up. Y de repente nadie se para. So I say it again, please, don't be shy, stand up. Entonces yo de repente digo, bueno, no tengas vergüenza, por favor, te pido que te pongas de pie. Nobody stands up. Y de repente nadie se para.
I'm very disappointed. Trying to honor you. Why don't you stand up? And Y, y everybody around, you know. de repente digo, bueno, pero estoy muy desanimado. ¿Qué pasa si yo les estoy llamando para que se pongan de pie y ustedes no se ponen de pie? I said, could I have all the parents stand up, please? Entonces, y ahí le digo, bueno, a ver, entonces le voy a pedir a todos los padres y madres que por favor se levanten, que se pongan de pie. Parents, Y cuando digo padres, your example, digo sus ejemplos, the way you raise your children. la manera en la que ustedes educan y crían a sus hijos. No school teacher can take your place. Ningún maestro de escuela puede tomar el lugar de ustedes. No King's Kids leader can take your place. Ningún líder de King's Kids podrá ocupar jamás el lugar de ustedes. God's grace and blessing is upon your lives as parents. La gracia del Señor está sobre la vida de cada uno de ustedes. We honor you. Yo los honro. It's such a privilege to walk with you and support Es, you in what es God. un gran privilegio poder caminar y apoyarles a ustedes en todo este proceso de lo que estamos haciendo. Single parent families, Aún padres solteros, madres solteras, families with adopted children, so many different situations. aún familias que han adoptado hijos en diferentes situaciones. But there's an anointing upon us as a ministry to work together with families. Pero hay realmente una unción muy, muy sobrenatural del Señor cada vez que trabajamos juntos como familias, con familias. I pray God will lead you in this. Entonces yo oro que el Señor te guíe de esta manera. Hallelujah. God bless you. Aleluya. Que el Señor te bendiga. Then I say, we're going to ask the people that will decide the future of the nation now. Sorry? The first group were the leaders having the most influence on the nation. But I said, now we're going to ask those to stand who will decide the future of the nation. Claro, entonces luego que reconozco a las familias como la parte más importante, entonces llamo entonces que se pongan de pie aquellos que tienen el rol más importante para transformar una nación. So could I have all the children stand on their chairs, please? Entonces ahí le pido a todos los niños que se paren sobre sus sillas. In time, Claro, así todos a la vez. they will decide in the end the future of the nation. Entonces ahí marco y digo, ellos son los que van a decidir cómo van a cambiar el futuro de una nación. Parents, A través de los padres, their children, a través de los hijos de ellos. it's the future of the nation. Ellos son el futuro de una nación. What a privilege to Qué be privilegio que tenemos de ser parte de esto, of God's plan to disciple the nations. de este plan del Señor para discipular a una nación entera. But then finally, this closing thought, thank you for staying with me so long. Entonces, mientras ahora comparto todo este último pensamiento, muchas gracias por haberse quedado hasta acá con nosotros. And we will speak about this next time. Y esto lo vamos a continuar hablando el próximo martes cuando nos encontremos. We have a spiritual family. Tenemos también una familia espiritual. This is not temporary. Our biological family is temporary. Claro que la familia biológica es una familia temporal, But our permanent family, our spiritual family, is forever. pero la familia espiritual es una familia permanente, es una familia para siempre. And a key to connecting with our spiritual family is how we connect the generations with each other. Y es tan clave en cómo conectamos con toda la familia espiritual, porque esta es la clave de cómo logramos que las generaciones continúen después en este mismo ligamento. It happens biologically in our biological family. We can't avoid the generations, they're there. Claro que por supuesto que en la familia biológica también no podemos impedirlo. Esto va a seguir continuando. But in the spiritual family, there is not an automatic connection. Pero claro, en la familia espiritual no es una conexión automática. We give a strong emphasis also connecting the generations in what we do. Sorry, Jay, that there was a lot of noise behind. No problem. So in King's Kids, we give a strong emphasis also to connecting the generations in the Claro. spiritual.
Y este es el énfasis que hacemos en Kinskid a la hora de saber cómo estamos conectando con todas las demás generaciones a generaciones. So I had a question to God. Así que yo tengo una pregunta para Dios. What are we as a ministry? Señor, ¿dónde estamos ahora como ministerio? Are we a children's ministry? ¿Somos un ministerio para los niños? Are we a youth ministry? ¿Somos un ministerio para jóvenes? Family ministry? ¿Somos un ministerio para familias? Are we a generational ministry? Just lost your microphone. Okay. Are we a generational ministry? Señor, ¿somos un ministerio generacional? Because you see, usually ministries are defined by their program. Claro, porque muchas veces los ministerios están definidos de acuerdo a lo que sea su programa. What do you do that defines you as a ministry? Lo que vos haces es lo que define lo que es el ministerio. And the answer to all of that is yes, but how do you, how do you define this ministry? Claro, pero justamente todas estas cosas tienen que ver, pero realmente, ¿qué es lo que define nuestro ministerio? So I went to Lorne Cunningham and I asked him the question. He was the leader was and is the founder of YWAM. Claro, entonces en un momento fui a Loren Cunningham, el fundador de Jukum, y le pregunté, Loren, ¿qué es lo que define? He said to me, you're a movement within the movement of YWAM. Entonces Loren me dijo, bueno, lo que pasa, Dale, que ustedes como Kinskid son un movimiento adentro del movimiento de lo que es Jukum. You're not an organization. Ustedes no son una organización. Yeah, and a movement is defined by three things. Un movimiento está definido por tres cosas principales. A purpose, Primero, el propósito, defined values, luego definido por los valores, and relationships. y tercero, definido por las relaciones. The programs will change. Claro, el programa puede cambiar. In different parts of the world, they'll be different, but you will all have the same purpose, values, and relationships. Claro, pero en diferentes partes del mundo el programa puede cambiar, pero en todas partes hay tres cosas que son iguales: el propósito, los valores y las relaciones. And so in our next time together, Entonces, en nuestro próximo tiempo juntos, we'll speak about generational connection, vamos a hablar sobre las conexiones entre las generaciones. and the purpose, values, and relationships in KKI. Entonces, y de esto vamos a hablar sobre el propósito, los valores y las relaciones dentro de lo que es Kinskids. Which will be a summary of all that we've been talking about. Y este va a ser como el resumen de todo lo que hemos hablado hasta acá acerca de lo que es Kinskids. So let's close in prayer. Entonces vamos a cerrar este tiempo en oración. Heavenly Father, thank you for today. Padre Celestial, gracias por este día de hoy. Thank you for speaking to us how you view preteens and teenagers. Gracias, Señor, por hablarnos cómo tú ves, Señor, a los preadolescentes y adolescentes. How we are to honor them and welcome them. Señor, queremos realmente honrarles y darles la bienvenida. Thank you for the chance to reflect for a few moments on the amazing role of families. Gracias, Señor, por poder darnos la gran oportunidad de poder moldear esto de lo que es familias. I want to bless each dear person who has been a part of this time today. Señor, yo quiero bendecir a cada una de las personas que están conectadas hoy acá. That they would not be pressured by the things we've spoken about. Señor, para que no se sientan presionados por todas las cosas de las que hoy hemos hablado. But that you would show them, Lord, how these things may be a part of how you want to strengthen them and encourage them in their walk with you. Señor, sino que al contrario, que ellos puedan ver y entender estas cosas que vos querés fortalecer y guiar en la vida de cada uno de nosotros. Because you've taught us to pray your kingdom come on earth. Señor, porque vos nos has enseñado en esta oración que tu reino venga y sea establecido en la tierra.
And these are all a part of your kingdom. Y todo esto es parte de tu reino, Señor. So we pray, Lord, lead us in our next, Así que oramos, Señor, guíanos en estos próximos pasos, that we might know you more intimately, para que podamos conocerte más íntimamente, Señor. see your kingdom come, Señor, para que tu reino venga and the dreams of your heart towards us fulfilled. y para que los sueños que tengas en nuestra vida y a través nuestro puedan ser cumplidos. We pray this in Jesus' name. Oramos así, en el nombre de Jesús. Amen. Amén.